Gracias, Chichi. Me toca hablar sobre un tema muy importante para toda la familia. Hoy en día, muchos padres de familia se lamentan que sus hijos pasen tanto tiempo frente a la computadora o en el famoso chat, o frente al televisor pendientes de la telenovela o de la serie de televisión, o jugando con el Nintendo o con otro videojuego. ¿Le gustaría, por ejemplo, que su hijo pasara más tiempo en una actividad sana y didáctica como la lectura? Pero ¿se ha puesto a pensar si usted da un buen ejemplo en el hogar? Hoy hablaremos sobre la importancia de la lectura y cómo desde la casa usted puede mejorar la lectura de sus hijos. Y para hablar sobre este tema me acompaña la educadora Anadilia Cuadra Miranda. Ella es máster en educación especial y también ha participado en congresos nacionales e internacionales en técnicas de lectoescritura e inclusión educativa. Le doy, licenciada, la más cordial bienvenida esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Evelyn. Antes de abordar este tema, licenciada, quiero invitarla a usted y a toda nuestra teleaudiencia a que miremos el siguiente reportaje que elaboró nuestro compañero de labores, Mario Chávez. Él es periodista de Crónica TN8 y nos habla acerca del hábito de la lectura. Adelante, Mario. La lectura es un arte con el que se descubre un mundo nuevo. El león los devoró. Y es necesario entender la trascendencia de esta habilidad para el desarrollo de las personas. Recurrió a que La lectura en realidad es considerada una de las habilidades más transversales del ser humano, porque está muy relacionada a la habilidad de la persona para continuar aprendiendo el resto de su vida. ¿Listos? Entendida de esto, esta maestra se apasiona por interactuar con sus pequeños y sabe que la clave está en la lectura comprensiva. Porque ellos leen bien, interpretan, porque cuando yo les hago preguntas orales, ellos responden bien a las preguntas que les hago. a que se enojaran. La lectura comprensiva empieza desde estos primeros años, cuando vos le lees al niño algo y le decís quiénes eran los personajes, cuál fue el mensaje que traía este cuento. Sin embargo, en algunos de los casos, considera que necesitan desarrollar más su fluidez. Hoy en día, uno de los métodos internacionales que permiten conocer los niveles de lectura en los niños es calcular el número de palabras correctas por minuto. Por ejemplo, un niño de primer grado, al término del primer grado debe estar leyendo un promedio de 40 palabras por minuto. En segundo grado ya debe estar en un promedio de 70. Y en tercer grado debe estar en un promedio de 100. Sin embargo, los padres de familia pueden empezar desde casa para que sus hijos se enamoren de la lectura sin forzarlos. Lo máximo que yo le ayudo para que él estudie son 2 horas. Pero ¿cuánto tiempo le dedica meramente a la lectura para que vaya mejorando su lectura? Como unos 25 o 30 minutos. Normalmente podemos ir con un mínimo de unos 30 minutos en el caso de primer grado e ir subiendo un aproximado de 10 a 15 minutos por grado. Visitando espacios como bibliotecas y librerías, dejar que el niño seleccione su lectura, estimular la ilustración con sus propios cuentos y sobre todo, crear el ambiente en el hogar. No es aquello forzado, que vas a decir, bueno, ahora vamos a leer cuentos, sino que lo haces de manera automática y entonces el niño te observa y se le vuelve una rutina ese ejercicio de la lectura. Los estudios han comprobado que aquellas personas que gustan de leer viven menos. Entonces, ¿por qué no enamorarse de la lectura? Mario Chávez, TN8. Gracias, Mario. Y la frase, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, de Miguel de Cervantes, es muy acertada. Licenciada, bienvenida nuevamente a esta mañana. Y bueno, sabemos, y esto yo creo que quedó claro y está muy claro, hay que inculcarles a los niños el hábito de la lectura, pero la pregunta que todos los padres de familia se hacen es,
¿Cuándo? ¿A qué edad? Pues desde siempre, Evelyn, yo te diría prácticamente que desde que nacen es bien importante tenerles en la cuna, como les tenemos muchos juguetes, tenerles también esos libritos de plástico, esos libritos de trapo, donde ellos ven imágenes, juegan con ellos, se acostumbran a ver la palabra y la imagen. El niño desde muy pequeño inicia con la imagen es una expresión. Y es lo que hace la conexión entre lo que es la expresión visual y la expresión oral. Entonces, son dos tipos de lenguaje que se combinan, ¿verdad? Se ha hablado de los múltiples beneficios de la lectura, como el hecho de que la lectura favorece el mejor desarrollo afectivo y psicológico en los niños. Pero ¿nos podría concretar desde el punto de vista lingüístico y social cuáles son los beneficios de la lectura? Mira, desde el punto de vista social, el niño aprende a ver a través de las emociones, de las imágenes, las emociones. Ellos adivinan, predicen y se van formando ideas de lo que es una historia con todo. No voy a hablarles solamente de los clásicos, ¿verdad? Porque a Pinocho le crece la nariz, porque miente. Hay otra forma de que se nos vea la mentira en la cara del humano. Por ejemplo, a mí se me ve cómo está este señor. ¿Está contento? ¿Está trabajando feliz? ¿Qué está tratando de hacer? Nosotros vemos emociones y entonces tratamos de entender lo que sucede. Si a mí cuando yo voy a mentir no me crece la nariz, obviamente, pero tal vez sonrío de una forma diferente o frunzo el ceño con una señal de preocupación, es que el mentir se nota, el mentir no te lleva a ningún lado. Siempre hay una serie de trasfondo en todo esto que nosotros... que los libros, no nosotros, sino los libros, y al exponerlos nosotros a los libros, estamos exponiendo a los niños a... cuando nosotros les preguntamos, porque no es la palabra textual, ¿es de día o es de noche? ¿Verdad? El niño tiene que observar, se le aumenta la concentración, el detalle, el poner atención a algo y seguir. ¿Están felices los animales? ¿Les gusta la lluvia o no les gusta? ¿Por qué les gusta? ¿Qué irá a pasar después? Pero hay un animal al que obviamente no le gusta la lluvia. ¿Por qué será que a ese animal no tiene una cara muy bonita, verdad? ¿Cómo le ves la cara, Evelyn? Bonita. Licenciada, esto que usted nos está explicando tiene mucho que ver con los consejos que Mario Chávez da en el reportaje, la importancia de estimular la lectura a través de la ilustración cuando los niños son muy chiquitos, y también el hecho de crear un ambiente idóneo en el hogar para que a los niños les interese la lectura, ¿no? Usted nos trajo hoy algunas muestras de libros con ilustración que son muestras claras y sencillas para que usted, padre de familia que está en su casa, empiece a leerle a sus hijos, empiece a enseñarle libros para que los niños se vayan interesando por la lectura y se abran al mundo de los libros. Más que todo es compartir con ellos, es dedicar un tiempo a estar con ellos y a ver lo que ellos sienten, disfrutar con ellos. En mis 30 años en educación, yo nunca he conocido a un niño que no le guste un libro. Ellos se apasionan. La cosa es que somos nosotros los que los debemos de exponer a los libros. Ellos ven un libro y se vuelven locos pasándolo. Empieza desde el movimiento del ojo, que para nosotros en nuestro idioma, con nuestro alfabeto, debe de ir de izquierda a derecha. Ellos aprenden a pasar la página al revés, de derecha a izquierda. Ellos aprenden el movimiento del ojo, el movimiento de la mano, la coordinación visomotora. Todo eso se le va dando en armonía, pero lo que tenemos que hacer es exponerlo al material. Es cierto que los libros son caros, es cierto que no son fáciles de conseguir y que demandan tiempo. No le voy a dejar el libro ahí porque el niño no va a saber qué hacer con él. Hay que interactuar con el niño. Ocupar un tiempo dentro del día a día en el hogar para acercarse a tu hijo o hija y poder hablar con él, poder contarle una historia y poder inculcarle este hermoso hábito, y lo dije al inicio, un hábito sano y didáctico como es la lectura. Licenciada, Mario en el reportaje hablaba de que uno de los métodos internacionales para conocer los niveles correctos de lectura es calcular el número de palabras por minuto. ¿Este es el mejor método para aplicarlo en el hogar o hay otra forma de identificar si tu hijo lee correctamente?
Es que influyen varios factores, Evelyn. Él está hablando de lo que es la fluidez, el dominio lector en el que va la mecánica lectora. Esto se ve afectado por diversos factores. Podemos tener problemas en los ojos, como te digo, para seguir la línea, o nos brincamos palabras, a veces las letras nos juegan trucos y se nos dan vuelta y de repente una D se nos puede convertir en una P o se nos puede convertir en una Q o en una B. Entonces hay muchas cosas que pasan que nos impiden, pero lo primero para poder llegar a eso, yo diría que le dejáramos la parte mecánica y a lo académico, a la escuela, al maestro, al docente que está preparado para eso, para verlo y atenderlo. Y que nosotros, como familia, como abuelos, como padres, nos concentremos en lo que es el amor al libro a través de la comprensión, de la memoria, y qué va a pasar en la otra página. ¿Y qué crees que le va a suceder a esto? O dejar un libro a medio camino y hacerlos que produzcan un final. Entonces, claro, toda la parte de lo que es la creatividad, la secuencia de historias, el tener un orden en las cosas, todo eso se va dando y se puede generar desde el hogar. Así es, desde el hogar. Quiero mencionar un dato interesante de un estudio que se realizó en 17 países y que indican que los niños no logran leer 30 palabras correctas por minuto en primer grado y no logran leer de 45 a 60 palabras por minuto en segundo grado. Pero la excepción se da, y esto es bastante interesante, en una muestra grande de centros en Nicaragua, en los cuales el promedio de los estudiantes de segundo grado lograron 67 palabras correctas por minuto. Esto es un dato positivo. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este dato que debe este estudio, licenciada? Hay muchos programas en Nicaragua que están estimulando y promoviendo el hábito por la lectura. Hay muchas instituciones, organizaciones, ONG, ayudando con dinero y promoviendo el que una serie de profesionales se metan y vayan a los departamentos y a las regiones más recónditas. Hay también directoras de escuelas, dueñas de centros educativos, públicos y privados, semipúblicos también, que están pendientes de que eso se dé. Es una cuestión de meterlo dentro del programa y de darle seguimiento. Es muy fácil decir, el niño que no lo logró repite o se queda, o el niño que no lo logró, descubro qué es lo que tiene, pido ayuda de un especialista y lo saco adelante. Entonces es un poquito la mentalidad del educador, la mentalidad de la escuela, del sistema educativo. Se ha hecho una buena labor en muchísimos lugares, se le ha dado mucha importancia a eso y el niño responde. No hay niño que no responda. Y eso es lo que se quiere, que los niños respondan a esta actividad, que los niños respondan a este hábito y que les guste leer. Finalmente, ¿qué recomendaciones? Ya Mario daba algunos consejos, pero ¿qué recomendaciones usted puede dar a muchos padres de familia que nos están viendo en su casa y que tal vez tienen como excusa no tener tiempo suficiente para sus hijos, por ejemplo, o tener como excusa el hecho que sus hijos les digan que la lectura es aburrida? ¿Qué recomendaciones le puede dar a esos padres que están viendo esta mañana? Mira, empezar por recuperar los hábitos perdidos de hace un tiempo que no se deben de desaparecer en nuestras casas. Por ejemplo, regalar libros. Nosotros regalamos bastantes cosas inservibles y agarramos y a veces hasta el mismo precio. Nos duele pagar $20 por un libro maravilloso que nos habla de la solidaridad y de los valores, y no le estoy haciendo propaganda a nadie. Esto cuesta mucho encontrarlo, pero se vende en Nicaragua. Claro. Y cuando un niño, el papá se va a desprender de él porque tiene que ir a ayudar a un tío o a un familiar, le podemos leer una historia similar para que él entienda, generalice, transfiera la información. Regalar libros, que existan libros en la casa, visitar las escuelas y agarrar los libros que tienen las escuelas. Muchas escuelas tienen bibliotecas muy buenas y no se usan, se están empolvando, no las visitamos. Nadie las visita. En Costa Rica, en Estados Unidos, hay muchas librerías con sillones, con juegos, con libros abiertos para que el niño lo toque. Aquí tenemos los libros sellados, emplasticados, no hay lugar, no se le permite al niño, al adolescente sentarse. Entonces, que los expongamos más, que les demos más y que busquemos un momento en la noche antes de dormir para sentarnos con ellos y conversar. 5, 10, 15 minutos es suficiente con un libro abierto. Ir a las bibliotecas, ir a las obras de teatro que son cuentos hablados y actuados. Perfecto. Y vividos.
hay muchas cosas que hacer, es nada más. Muchísimas gracias, licenciada. Yo creo que estos consejos son bastante prácticos y sencillos para las personas que nos están viendo en casa. Hoy estuvo con nosotros la educadora Anadilia Cuadra hablándonos acerca de la importancia del hábito de la lectura. Y a modo de conclusión, yo tengo una reflexión. La UNESCO recomienda la lectura mínima de 4 libros al año. Usted se ha puesto a pensar cuántos libros ha leído este año. Recuerden que los niños comienzan a acercarse a la lectura, sobre todo cuando ven leer a los más próximos. Si nos ven leer habitualmente a los mayores, si nosotros les estimulamos para que presten atención a los libros, pronto empezarán a hacernos preguntas a través de las cuales accederán al conocimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por hablar con nosotros sobre este tema. Si usted quiere o está interesado en algún tema relacionado a la familia, simplemente tiene que escribirnos al correo electrónico de la revista estamanana@tn8.tv. Hacemos una pausa comercial, pero cuando regresemos ya tenemos el segmento de mascota con el doctor Noel Martínez y el cuidado de los conejos. Ya regresamos. ¿El caballo puede descansar? Cuando un hombre está listo para ser padre,